Yo estaba arreglando mi vestido azul marino cuando sonó el celular. Era un mensaje de mi hija Carmen que me llegó como un rayo. Mamá, necesito decirte algo. Rafael no te quiere en nuestra boda. Dice que solo traes problemas y que prefiere que no vayas. Perdón, pero estoy de acuerdo con él. Me quedé parada sosteniendo el teléfono, leyendo esas palabras como si estuvieran escritas en otro idioma. 47 años criando a esa niña sola, trabajando en 2 empleos para pagarle su carrera de medicina, vendiendo hasta las joyas de mi madre para ayudarla cuando necesitaba. Y ahora, 3 días antes de la boda, me decía que no era bienvenida porque el novio me odiaba. El dolor que sentí fue tan profundo que me senté en la cama sin fuerzas, viendo el vestido que había comprado especialmente para el día más importante de la vida de mi hija. Lo peor de todo era recordar cómo empezó todo con Rafael. Desde el primer día que pisó mi casa, sentí que había algo extraño en ese muchacho. Me miraba con desprecio disimulado, respondía mis preguntas con monosílabos y siempre encontraba una forma de criticar algo en mi casa o en mi manera de ser. Cuando intentaba platicar con Carmen sobre esto, ella siempre lo defendía, diciendo que yo era muy crítica, que él era solo tímido. Pero yo veía en sus ojos una frialdad que me daba escalofríos. Era como si hubiera decidido que yo era un estorbo en su vida y en la de mi hija. Durante 2 años de noviazgo, él fue alejando gradualmente a Carmen de mí, siempre con excusas convincentes, que yo era muy entrometida, que hablaba demasiado, que no entendía sus sueños. Intenté llamar a Carmen en ese mismo momento, pero no contestó. Le mandé varios mensajes preguntando si podíamos platicar, si era eso realmente lo que ella quería, si no había una forma de resolver las cosas. Su respuesta llegó hasta la noche. Mamá, ya decidimos, es mejor así. Tú siempre armas problemas y Rafael se pone nervioso. No queremos drama en nuestro día especial. ¿Problemas? ¿Drama? Yo que siempre hice todo para quedar bien, que siempre me aguanté para mantener la paz, que nunca dije una palabra contra ese muchacho enfrente de ella. Esa noche, acostada en la cama, miré al techo y por primera vez en 47 años me pregunté si todo mi sacrificio había valido la pena. Si criar a una hija con tanto amor y dedicación para ser desechada en el momento más importante de su vida, valía todo el sufrimiento que pasé. Carmen había sido todo para mí desde que nació. Su padre, José, nos abandonó cuando ella tenía apenas 2 años, diciéndome que no estaba listo para ser papá, que necesitaba encontrarse a sí mismo. Lo encontró, por cierto, con una muchacha de 20 años que conoció en el bar donde trabajaba. Me quedé sola con una niña pequeña, sin familia que me apoyara, sin dinero ahorrado, sin más opción que salir adelante como fuera. Trabajé de mesera en el día y de limpieza en oficinas por las noches. Carmen dormía en el trabajo conmigo cuando no podía conseguir quien me la cuidara. La cargaba en mis brazos mientras trapeaba pisos a las 2 de la madrugada. Le cantaba canciones de cuna mientras ella descansaba en una sillita mientras yo lavaba platos en el restaurante. Nunca le faltó nada, aunque a mí me faltara todo. Cuando ella quería unos zapatos nuevos para la escuela, yo me quedaba con los míos rotos otros 6 meses. Cuando necesitaba libros, yo dejaba de comprar medicina para mis dolores de espalda. Cuando quería ir a fiestas de cumpleaños, yo trabajaba horas extra para darle el dinero del regalo. Veía a otras madres quejarse de lo caro que era criar hijos, y yo pensaba que para mí no era caro. Era imposible, pero lo hacía de cualquier manera, porque Carmen merecía todo lo mejor que yo pudiera darle. La secundaria fue especialmente difícil. Carmen era una niña inteligente, pero también ambiciosa. Quería las mismas cosas que sus compañeras que venían de familias con dinero: ropa de marca, celular último modelo, salidas caras los fines de semana. Yo me rompía la cabeza buscando trabajos extras, vendiendo comida casera a los vecinos, lavando ropa ajena, cualquier cosa que me diera unos pesos adicionales. Recuerdo vívidamente el día que llegó a casa llorando porque todas sus amigas iban a un campamento de verano y ella era la única que no podía ir. Costaba 8,000 pesos. Yo ganaba 4,000 al mes en ese entonces. Le prometí que encontraría la manera. Vendí todo lo que tenía de valor: el anillo de mi mamá, unos aretes que me había regalado mi abuela,
hasta un collar que José me había dado cuando éramos novios. No me importaba deshacerme de esos recuerdos si con eso podía ver a mi hija feliz. Cuando le di el dinero para el campamento, Carmen me abrazó tan fuerte que pensé que se me iban a quebrar las costillas. «Eres la mejor mamá del mundo», me dijo. «Nunca voy a olvidar esto». Pero lo olvidó, como olvidó tantas otras cosas que hice por ella. La preparatoria trajo nuevos desafíos. Carmen había decidido que quería estudiar medicina, y yo sabía que eso significaba años de gastos enormes. Empecé a ahorrar desde el primer día de su primer año, guardando cada peso que podía, negándome cualquier gusto personal. Otros padres se preocupaban por el examen de admisión. Yo me preocupaba por cómo iba a pagar la colegiatura si lo pasaba. Trabajé hasta los domingos durante esos 3 años. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se jorobó de tanto cargar cosas pesadas, mis pies se hincharon de estar parada tanto tiempo. Pero cada vez que veía a Carmen estudiando en la mesa de la cocina, sabía que valía la pena. El día que la aceptaron en la universidad fue el más feliz de mi vida. Carmen gritó de emoción, corrió a abrazarme, lloró de felicidad. «Lo logramos, mamá», me dijo. «Lo logramos». Y sí, lo habíamos logrado. Pero el costo había sido enorme. Yo tenía 40 años y parecía de 50. Tenía canas, arrugas, varices, dolores de espalda crónicos. Parecía la abuela de Carmen, no su mamá. Pero no me importaba, porque estaba viendo a mi hija convertirse en la mujer exitosa que siempre supe que podía ser. Los años de universidad fueron financieramente brutales. La colegiatura era altísima, pero además estaban los libros, el transporte, la comida, el material de laboratorio, las prácticas médicas. Carmen necesitaba un uniforme especial, instrumentos médicos, una computadora. Yo dejé de ir al doctor completamente. Dejé de cortarme el pelo en estética, aprendí a hacerlo yo misma. Dejé de comprar ropa nueva, usaba solo lo que me regalaban las señoras para las que trabajaba. Mi vida se volvió Carmen y nada más que Carmen. Durante esos años, ella me visitaba los fines de semana. Llegaba cansada de estudiar, con hambre, necesitando que alguien la mimara. Yo le hacía sus platos favoritos, le lavaba la ropa, la escuchaba contarme sobre sus clases, sus profesores, sus compañeros. Ella me platicaba sobre sus sueños de ser doctora, de tener su propio consultorio, de ayudar a la gente. Me hablaba de los muchachos que la pretendían, de las fiestas a las que iba, de lo difíciles que eran los exámenes. Yo vivía a través de sus historias, sintiendo que mi vida tenía sentido porque la suya era tan llena de posibilidades. Fue en 4º año de medicina cuando conoció a Rafael. Al principio no le di mucha importancia. Carmen había tenido varios novios en la universidad, ninguno muy serio. Pero cuando empezó a hablar de Rafael, noté que algo era diferente. Hablaba de él con una admiración que rayaba en adoración. Decía que era el estudiante más inteligente de su generación, que venía de una familia de doctores muy prestigiosa, que tenía planes de especializarse en cirugía cardiovascular. También mencionaba de pasada que era muy exigente, que tenía estándares muy altos, que no le gustaban las cosas mediocres. La primera vez que Rafael vino a casa, me di cuenta inmediatamente de que él me veía como algo mediocre. Observó la casa con una expresión que intentaba ser educada, pero que no podía ocultar su desprecio. Cuando le ofrecí un refresco, me dijo que no tomaba bebidas con azúcar. Cuando le serví la comida que había preparado especialmente para conocerlo, comió como si le costara trabajo tragársela. Durante toda la visita, habló solo con Carmen. Me dirigió quizás 10 palabras en 3 horas. Pero lo que más me molestó fue la forma en que Carmen cambió cuando él estaba presente. Se volvió más callada, más cautelosa, como si estuviera siendo evaluada constantemente. Las siguientes visitas no mejoraron. Rafael parecía tolerar mi presencia más que disfrutarla. Hablaba de su familia, de las propiedades que tenían, de los viajes que hacían, de los restaurantes caros donde comían. Todo era una comparación implícita con nuestra vida modesta. Carmen comenzó a disculparse por la casa, por la comida, por mi ropa, por mi manera de hablar. «Mi mamá no estudió mucho», le dijo una vez a Rafael, como si fuera necesario explicar por qué yo no entendía sus conversaciones sobre medicina avanzada. El momento en que realmente entendí quién era Rafael fue durante una cena de Navidad.
Yo había trabajado horas extra durante semanas para poder preparar una cena especial. Compré el pavo más grande que pude pagar. Hice todos los platillos tradicionales que a Carmen le gustaban desde niña. Rafael llegó con su familia, padres elegantes, hermana doctora, hermano ingeniero. Su madre me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y pasó toda la noche haciendo comentarios sobre lo pintoresco que era todo. Su padre habló solo de sus inversiones y sus propiedades. Rafael apenas probó la comida y pasó la cena explicándole a Carmen los lugares donde podrían viajar una vez que se casaran. Esa noche, después de que se fueron, encontré a Carmen llorando en su cuarto. Le pregunté qué pasaba y me dijo que se sentía avergonzada. ¿Avergonzada de qué?, le pregunté. De todo, mamá. De esta casa, de cómo hablamos, de cómo vivimos. La familia de Rafael es tan sofisticada y nosotras somos tan... ¿Tan qué, Carmen? Tan pobres, mamá. Tan obviamente pobres. Sus palabras me dolieron más de lo que había imaginado posible. Esa niña por la que había sacrificado todo, que había logrado convertirse en doctora gracias a mi esfuerzo, se avergonzaba de mí. Los meses siguientes fueron un deterioro gradual de nuestra relación. Carmen venía menos a casa. Cuando venía, criticaba cosas que antes nunca le habían molestado. El ruido de los vecinos, el tamaño de la sala, la calidad de los muebles. Empezó a sugerirme que renovara la casa, que comprara cosas nuevas, que me vistiera mejor. Todo esto con el dinero que yo, obviamente, no tenía. Cuando le expliqué que no podía pagar esas cosas, me dijo que entendía, pero su manera de decirlo me hizo sentir como si fuera mi culpa ser pobre. Rafael, por su parte, se volvió cada vez más directo en su desprecio. Ya ni siquiera se molestaba en disimular que yo le caía mal. Contestaba mis preguntas con monosílabos, evitaba comer lo que yo cocinaba, pasaba las visitas hablando por teléfono o viendo televisión. Una vez lo escuché decirle a Carmen: ¿En serio tienes que venir tan seguido? Tu mamá siempre está ahí, escuchando todo lo que hablamos. Carmen le respondió que yo no tenía nada más que hacer, que estaba sola, que ella era todo lo que yo tenía. Exactamente, dijo Rafael. Es muy poco saludable. Necesitas crear límites. Los límites llegaron gradualmente. Primero, Carmen dejó de llamarme todos los días. Después, sus visitas se espaciaron. Luego, cuando venía, se quedaba menos tiempo. Finalmente, empezó a cancelar planes que habíamos hecho, siempre con excusas relacionadas con Rafael. Que él tenía un evento familiar, que habían quedado con sus amigos, que necesitaba ayudarlo con algo importante. Yo entendía que los novios necesitan tiempo juntos, pero esto era diferente. Era como si yo estuviera siendo sistemáticamente borrada de su vida. La gota que derramó el vaso fue cuando Carmen me dijo que Rafael le había propuesto matrimonio. Esperé que me contara los detalles, que me enseñara el anillo, que me pidiera ayuda con los planes de la boda. En lugar de eso, me dijo que Rafael prefería una ceremonia pequeña, muy íntima, solo familia cercana. ¿Y yo no soy familia cercana?, le pregunté. Sí, mamá, por supuesto que sí. Pero la familia de Rafael es muy formal, muy tradicional. Hay ciertas expectativas. ¿Qué tipo de expectativas? Bueno, el papá de Rafael va a pagar la boda, así que él tiene cierto control sobre la lista de invitados. Era la primera vez que Carmen me mentía en la cara. Yo podía ver en sus ojos que había algo más, algo que no me estaba diciendo. Ese algo más se reveló 3 días antes de la boda, en ese mensaje cruel que me rompió el corazón en pedazos. Rafael no me quería en la boda de mi hija, y Carmen, la niña por la que había sacrificado mi juventud, mi salud, mi dinero, mis sueños, estaba de acuerdo con él. 47 años de amor incondicional, y al final no significaban nada comparados con la opinión de un hombre que la conocía desde hacía apenas 2 años. Esa noche, mientras miraba el vestido azul marino colgado en el closet, me di cuenta de que había criado a una extraña. La Carmen que yo conocía, la que me abrazaba cuando tenía pesadillas, la que me decía que era su héroe, la que prometía cuidarme cuando fuera vieja, esa Carmen había desaparecido. En su lugar, había quedado una mujer que podía descartar a su madre como si fuera un estorbo molesto. Pero lo que ellos no sabían, lo que Rafael y Carmen no podían imaginar,
era que yo tenía 47 años de experiencia sobreviviendo cosas imposibles. Había salido adelante cuando José me abandonó. Había criado a una hija sola cuando nadie creía que podía hacerlo. Había pagado una carrera universitaria con empleos que apenas me daban para comer. Si había aprendido algo en todos esos años, era que cuando la gente te subestima, te da una ventaja que ellos no ven venir. Y mientras ellos planeaban su boda perfecta sin mí, yo empezaba a planear algo que ninguno de los dos esperaba. Porque si ya no era bienvenida como madre, tal vez era hora de que conocieran a la mujer que había estado escondida debajo de tanto sacrificio. La mujer que había aprendido a pelear por lo que quería. La mujer que ya no tenía nada que perder. Esa noche, por primera vez en 47 años, me dormí pensando en mí misma en lugar de pensar en Carmen. Y fue el mejor sueño que había tenido en mucho tiempo. Los 2 días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Me quedaba viendo el vestido colgado en el guardarropa, imaginándome cómo sería estar ahí, viendo a mi hija subir al altar, aún sabiendo que ya no era bienvenida. Los recuerdos no paraban de llegar. Carmen a los 5 años, llorando porque se había caído de la bicicleta, y yo corriendo a abrazarla. Ella a los 15, contándome sobre su primer novio mientras tomábamos chocolate caliente en la cocina. Ella a los 22, hablándome toda emocionada cuando pasó el examen de admisión a medicina. ¿Dónde estaba esa niña que me amaba incondicionalmente? ¿Cuándo se había convertido en una mujer que podía desecharme con tanta frialdad? Intenté distraerme arreglando la casa, organizando papeles, cualquier cosa para no pensar en la boda que estaba pasando sin mí, pero era imposible. Cada foto de ella en el estante me recordaba algún momento especial que vivimos juntas. La graduación de la universidad, cuando me agradeció públicamente por todos los sacrificios que hice. Los domingos que pasábamos juntas viendo películas y comiendo palomitas. Las largas pláticas sobre su futuro, cuando me decía que yo era su mejor amiga. Todo eso se había perdido por culpa de un hombre que la convenció de que yo era un problema en sus vidas. El teléfono sonó algunas veces durante esos días. Eran amigas preguntando sobre la boda, queriendo saber detalles de la fiesta. Yo no sabía qué responder. ¿Cómo explicar que mi propia hija me había prohibido ir a su boda? ¿Cómo admitir que había fallado como madre al grado de ser rechazada en el momento más importante? La primera llamada fue de doña Esperanza, mi vecina de años, que sabía lo emocionada que había estado por la boda de Carmen. «Guadalupe, ¿cómo estuvo la boda? Seguro te ves preciosa en ese vestido azul que compraste», me dijo con su voz alegre. Me quedé en silencio varios segundos, sintiendo un nudo en la garganta. «Doña Esperanza, la verdad es que no pude ir, me enfermé de repente». Mentí, porque no podía soportar la idea de que la gente supiera la verdad. «Ay, qué lástima. Pero seguro Carmen entendió. Los hijos siempre entienden cuando las mamás no pueden estar. Si ella supiera que era exactamente lo contrario». Después llamó mi comadre Rosario, la que me había acompañado a comprar el vestido. «¿Ya viste las fotos de la boda? ¿Cómo se veía Carmen? ¿Lloraste mucho durante la ceremonia?». Cada pregunta era como una piedra en el estómago. Le dije la misma mentira sobre haberme enfermado. Pero Rosario me conocía demasiado bien. «Guadalupe, tu voz suena rara. ¿Seguro que estás bien? ¿No será que pasó algo con Rafael? Ese muchacho nunca me dio buena espina». Rosario tenía razón, pero era demasiado tarde para esas reflexiones. La tercera llamada fue la más dolorosa. Era mi hermana Elena, que vive en Guadalajara y que había estado emocionada por la boda de su sobrina favorita. «Hermana, ¿cómo estuvo todo? Cuéntame cada detalle. ¿Carmen se veía hermosa? ¿Lloraste? ¿El novio se portó bien?». Elena había querido venir a la boda, pero no pudo porque su esposo estaba enfermo. Si hubiera estado aquí, tal vez nada de esto habría pasado. Elena nunca se habría quedado callada viendo que trataran mal a su hermana. No pude mentirle a Elena. Rompí en llanto y le conté todo. El mensaje cruel, el rechazo, la humillación. Elena se quedó en silencio por un largo rato. Después explotó. «Esa maldita niña. Después de todo lo que hiciste por ella, y ese Rafael de porquería, siempre supe que ese muchacho no valía nada». Me consoló por teléfono durante 1 hora, pero sus palabras de apoyo también me llenaron de más tristeza porque me confirmaron que yo no estaba loca,
que realmente había sido tratada de manera horrible. El viernes por la noche, víspera de la boda, decidí que no podía simplemente aceptar aquello. Tomé el carro y manejé hasta la casa donde Carmen se estaba arreglando con las damas de honor, la casa de la mamá de Rafael. Era una residencia elegante, en una colonia privada, con jardines perfectos y una fuente en la entrada. Cuando toqué el timbre, una señora elegante abrió la puerta y me miró con sorpresa. «Usted debe ser la mamá de Carmen», me dijo con una sonrisa forzada. «Qué lástima que no pueda estar con nosotros mañana». Carmen me explicó sobre sus problemas de salud. ¿Problemas de salud? ¿Habían inventado una enfermedad para justificar mi ausencia? La humillación fue tan grande que sentí mi cara calentarse. Le pedí hablar con mi hija, pero la mujer me dijo que estaba muy ocupada con los preparativos y que no podía ser molestada. Fue entonces que entendí que no solo me habían rechazado, me habían borrado completamente de la historia. Me habían convertido en una madre enferma e irresponsable que no podía cumplir con su deber más básico, estar presente en la boda de su hija. ¿Podría por lo menos darle este regalo?, le pregunté, sacando de mi bolsa un sobre que contenía los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Eran lo único de valor que me quedaba, y quería que Carmen los tuviera para su boda. La señora tomó el sobre con desgana, como si fuera algo sucio. «Se lo daré cuando tenga un momento», me dijo, pero por su tono supe que probablemente lo tiraría a la basura. Regresé a casa con una claridad mental que no sentía desde hacía años. Por primera vez, no estaba pensando en cómo hacer las paces o cómo reconquistar el amor de mi hija. Estaba pensando en cómo librarme de una situación que solo me causaba dolor. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando cada momento difícil de los últimos años, cada desaire, cada comentario cruel, cada vez que Carmen había elegido a Rafael sobre mí. Recordé la vez que Rafael me dijo que mi manera de hablar era muy ranchera y que Carmen debería enseñarme a expresarme mejor. Recordé cuando Carmen me pidió que no usara cierta blusa porque se veía muy corriente para la familia de Rafael. Recordé todas las veces que llegaban tarde a las cenas que yo preparaba porque habían ido a comer a restaurantes caros antes de venir a casa. Recordé cuando Rafael criticó mi manera de servir la mesa, diciendo que en su casa se hacían las cosas con más protocolo. También recordé momentos más sutiles pero igual de dolorosos. La forma en que Carmen dejó de pedirme consejos sobre su vida. La manera en que empezó a hablarme como si fuera una niña que no entendía las cosas importantes. Cómo dejó de contarme sobre sus planes, sus sueños, sus preocupaciones. La distancia que fue creciendo entre nosotras hasta que me convertí en una extraña en la vida de mi propia hija. El sábado por la mañana, día de la boda, me levanté temprano y me preparé un desayuno especial. Huevos revueltos con jamón, frijoles refritos, tortillas caseras, café de olla. Todo lo que me gustaba y que hacía meses no me permitía cocinar porque a Rafael le parecía comida muy pesada, y Carmen había adoptado sus gustos refinados. Desayuné despacio, saboreando cada bocado, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que mi propia casa era realmente mía. Después del desayuno, saqué álbumes de fotos viejos que tenía guardados en el closet. Fotos de Carmen bebé, de sus primeros pasos, de su primer día de escuela. En cada imagen yo estaba ahí, cargándola, sonriéndole, celebrando cada pequeño logro. Era imposible negar la conexión que habíamos tenido, el amor genuino que habíamos compartido. Pero también era imposible negar que esa conexión se había roto, tal vez de manera irreparable. Mientras veía las fotos, recordé conversaciones específicas que habíamos tenido a lo largo de los años. Carmen a los 8 años, diciéndome, «Mamá, cuando sea grande voy a comprar una casa grande y tú vas a vivir conmigo para siempre». Carmen a los 16, abrazándome después de una pelea con sus amigas, «Tú eres la única persona en quien puedo confiar, mamá. Tú nunca me vas a fallar». Carmen a los 21, llorando cuando tuvo que hacer su servicio social en un hospital público. «No sé cómo voy a poder hacer esto, mamá. Tú siempre fuiste más fuerte que yo». ¿Qué había pasado con esa niña que me admiraba? ¿En qué momento había decidido que yo era un estorbo en lugar de un apoyo? La respuesta era obvia: Rafael. Él había llegado a su vida con sus ideas sobre las clases sociales, sobre lo que era apropiado y lo que no, sobre el tipo de familia
que él quería tener. Y Carmen, enamorada y deslumbrada, había elegido convertirse en la mujer que él quería, aunque eso significara rechazar todo lo que yo representaba. A las 2 de la tarde, hora en que probablemente estaba empezando la ceremonia, decidí salir de casa. No podía quedarme ahí, imaginándome lo que estaba pasando en la iglesia. Manejé sin rumbo por la ciudad, pasando por lugares que me traían recuerdos de Carmen. El parque donde la llevaba a jugar cuando era pequeña, la escuela primaria donde había sido alumna destacada, la preparatoria donde había conocido a sus mejores amigas. Cada lugar me recordaba a la hija que había perdido. Terminé en el cementerio donde están enterrados mis padres. Hacía meses que no los visitaba porque Carmen siempre tenía planes con Rafael los fines de semana. Me senté en una banca frente a las tumbas y les platiqué todo lo que había pasado. Mamá, papá, ya no sé qué hacer. Crié a Carmen con todo el amor que ustedes me enseñaron, pero parece que no fue suficiente. Se avergüenza de mí, de ustedes, de todo lo que somos. El viento movía las flores que había en las tumbas, y por un momento sentí como si mis padres me estuvieran escuchando. Mi mamá había muerto cuando Carmen tenía 12 años. Hasta ese momento, había sido la abuela más amorosa que se pudiera imaginar. Carmen la adoraba. Pasaba horas escuchando sus historias, aprendiendo a cocinar sus recetas tradicionales. Cuando murió, Carmen lloró por semanas. ¿Por qué se tuvo que morir mi abuelita? Era la persona más buena del mundo. Ahora me preguntaba qué pensaría mi mamá si supiera que su nieta adorada se había vuelto tan cruel conmigo. Mi papá había vivido para ver a Carmen graduarse de la preparatoria. Estaba tan orgulloso de su nieta la doctora. Esa niña va a llegar muy lejos, me decía siempre. Tiene tu fuerza y tu inteligencia, pero también tiene oportunidades que tú nunca tuviste. Tenía razón en todo, menos en una cosa. Carmen no había heredado mi fuerza. La primera vez que tuvo que elegir entre lo fácil y lo correcto, eligió lo fácil. Cuando regresé a casa al atardecer, encontré varios mensajes en mi teléfono. Uno era de Elena, preguntando cómo me sentía. Otro era de doña Esperanza, diciendo que había visto a Carmen en las redes sociales y que se veía hermosa. El tercero era de un número que no reconocí. Era un mensaje de texto corto. Señora Guadalupe, soy Leticia, amiga de Carmen desde la universidad. No estuve en la boda porque no me invitaron después de preguntar por usted. Solo quería que supiera que hay gente que sabe lo que realmente pasó y que no estamos de acuerdo. Ese mensaje me dio un poco de esperanza. Al menos había una persona en el mundo de Carmen que había visto la injusticia de mi situación. Leticia había sido una buena amiga durante años. Venía seguido a casa. Siempre me trataba con cariño y respeto. Aparentemente, cuando se enteró de que yo no estaría en la boda, había cuestionado a Carmen y había sido excluida por eso. Era reconfortante saber que mi ausencia no había pasado completamente desapercibida. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, pensé en todas las cenas familiares que había cocinado a lo largo de los años. Miles de comidas preparadas con amor, miles de conversaciones alrededor de esa mesa, miles de momentos compartidos que ahora parecían no haber significado nada para Carmen. La mesa que antes se sentía pequeña para tanto amor, ahora se sentía enorme para mi soledad. Decidí hacer algo que no había hecho en años. Llamar a algunas amigas que había perdido por dedicar todo mi tiempo a Carmen y su carrera. La primera fue Mercedes, mi compañera de trabajo de hace años, que siempre me invitaba a salir y que yo siempre rechazaba porque tenía que hacer algo para Carmen. Guadalupe, qué sorpresa, ¿cómo estás? ¿Cómo va Carmen? Cuando le expliqué la situación, Mercedes se indignó tanto como Elena. Siempre te dije que esa niña te tenía demasiado consentida, te absorbió la vida completa. La segunda llamada fue a mi prima Gloria, que vivía en la misma ciudad pero que yo había dejado de ver porque Carmen no la soportaba. Decía que Gloria era muy corriente y que la avergonzaba. Gloria se alegró mucho de escucharme y me invitó a comer al día siguiente. Ya era hora de que te acordaras de que tienes más familia, además de esa niña malagradecida, me dijo con su franqueza característica. La tercera llamada fue la más difícil. Era a José, el papá de Carmen. Hacía años que no hablábamos, desde que ella cumplió 18, y legalmente ya no necesitaba su pensión alimenticia. José había rehecho su vida completamente. Tenía otros hijos, otra familia, pero cuando le conté lo que había pasado, su reacción me sorprendió.
Guadalupe, lo siento mucho. Yo sé que tú hiciste todo por esa niña. Si ella no lo valora, es su pérdida, no la tuya. Fue extraño recibir palabras de apoyo del hombre que me había abandonado cuando más lo necesitaba. Pero también fue liberador. Si hasta José podía reconocer que yo había sido una buena madre, entonces tal vez el problema no era conmigo. Tal vez Carmen simplemente se había convertido en una persona diferente, una persona que yo ya no reconocía como mi hija. Esa noche, antes de acostarme, escribí en un cuaderno que había comprado años atrás, pero que nunca había usado. Carmen me había dicho que escribir ayudaba a procesar los sentimientos, aunque estoy segura de que nunca imaginó que yo escribiría sobre el dolor que ella me había causado. Escribí sobre mi confusión, mi tristeza, mi decepción, pero también escribí sobre algo nuevo que estaba sintiendo, una extraña sensación de libertad. Por primera vez en 47 años, no tenía que preocuparme por hacer feliz a Carmen. No tenía que planear mi vida alrededor de sus necesidades, sus deseos, sus caprichos. No tenía que preguntarme si lo que hacía la haría sentir orgullosa o avergonzada de mí. Podía simplemente ser Guadalupe, no la mamá de Carmen. Era aterrador, pero también emocionante de una manera que no había experimentado desde que era muy joven. Mientras escribía, me di cuenta de que había pasado tanto tiempo definiéndome como madre que había olvidado quién era como mujer. Había sacrificado mis sueños, mis relaciones, mis intereses, todo por ser la mejor madre posible. Y ahora que esa identidad me había sido arrebatada, tenía la oportunidad de redescubrirme. Era doloroso, pero también lleno de posibilidades. El domingo por la mañana me desperté con una resolución clara. No iba a seguir llorando por una hija que había elegido rechazarme. No iba a seguir esperando a que recapacitara y se disculpara. No iba a seguir viviendo en el pasado, recordando a la niña dulce que ya no existía. Era hora de empezar a vivir para mí misma, de construir una vida que no dependiera de la aprobación o el amor de Carmen. Y aunque todavía no sabía exactamente cómo iba a hacerlo, una cosa era segura. Ellos habían subestimado completamente a la mujer que habían decidido desechar. Habían visto solo a la madre sacrificada, a la mujer humilde que siempre se ponía al final de la fila. Pero no habían visto a la mujer que había sobrevivido al abandono, que había criado a una hija sola, que había trabajado 2 empleos durante años sin rendirse nunca. Esa mujer aún existía debajo de tantos años de sacrificio maternal, y por primera vez en décadas estaba despertando. El lunes por la mañana me levanté con una energía que no había sentido en años. Después de pasar el fin de semana procesando todo lo que había pasado, tenía una claridad mental completamente nueva. Por primera vez, no estaba pensando en cómo hacer las paces o cómo reconquistar el amor de mi hija. Estaba pensando en cómo librarme de una situación que solo me causaba dolor. Me serví mi café y en lugar de sentarme a lamentarme, abrí mi computadora y comencé a investigar algo que había estado en mi mente desde la noche anterior. Busqué información sobre el salón donde se había hecho la boda de Carmen. No fue difícil encontrarlo. Era un lugar caro y elegante en la zona más exclusiva de la ciudad, exactamente el tipo de lugar que la familia de Rafael elegiría para mostrar su estatus. Llamé al salón temprano en la mañana. Me identifiqué como la madre de la novia y dije que quería hacer una sorpresa especial para la pareja. La señorita que me atendió se emocionó mucho cuando mencioné que quería pagar alguna cuenta pendiente o hacer una contribución extra para la celebración. Durante la conversación, descubrí algo muy interesante. El pago del salón todavía no había sido liquidado completamente. Había una cantidad final de 50,000 pesos que se pagaría después de la fiesta. La familia de Rafael había garantizado que el dinero estaría disponible, pero aún no habían hecho el depósito. Fue entonces cuando tuve una idea. Pedí todos los detalles de la cuenta pendiente y dije que haría una transferencia especial. La muchacha del salón estaba radiante, diciendo que era hermoso ver a una madre tan dedicada. Si ella supiera que yo ni siquiera había sido bienvenida en la fiesta, después de colgar, me quedé sentada en la sala pensando en lo que iba a hacer. No era venganza en el sentido cruel de la palabra, era justicia. Era negarme a ser tratada como un estorbo y después ser olvidada como si nunca hubiera existido. Durante 47 años, había sido la persona que resolvía los problemas financieros de Carmen,
la que encontraba el dinero cuando no había, la que hacía milagros para que ella tuviera todo lo que necesitaba. Ahora, por primera vez en su vida adulta, iba a experimentar las consecuencias de sus decisiones sin tener a su madre como red de seguridad. Tomé el teléfono nuevamente y llamé al salón. Esta vez hablé con el gerente. Le expliqué que había un malentendido, que yo no autorizaba ningún pago relacionado con la boda de mi hija, y que si había alguna cuenta pendiente, debería ser cobrada directamente a los contratantes. El hombre se confundió. Preguntó si estaba segura. Tengo absoluta certeza, le respondí con una firmeza que me sorprendió. Y si hay cualquier problema con el pago, ustedes sabrán exactamente a quién cobrarle. Pero eso era solo el comienzo. Durante los siguientes días, comencé a hacer otras llamadas. Llamé al florista que había decorado la boda. También tenía una cuenta pendiente que esperaba ser pagada después del evento. Llamé al fotógrafo, que todavía no había recibido el pago final por sus servicios. Llamé a la empresa de música que había puesto el sonido. En cada llamada, les expliqué que yo no era responsable de ningún gasto relacionado con esa boda y que cualquier cuenta pendiente debería ser cobrada directamente a la familia que había contratado los servicios. También descubrí algo que me llenó de una satisfacción fría. Rafael había puesto mi nombre como referencia financiera en varios de los contratos. Aparentemente, había investigado mi historial crediticio y había descubierto que tenía un excelente récord de pagos, resultado de años de sacrificio para mantener mi reputación limpia. Había usado mi buena reputación para conseguir mejores condiciones de pago, prometiendo que la madre de la novia garantizaba los pagos finales. Era increíble la audacia de ese hombre. No solo me había rechazado y humillado, sino que había usado mi nombre y mi reputación financiera para asegurar su boda perfecta. Había asumido que yo estaría tan desesperada por mantener una relación con Carmen que pagaría cualquier cuenta que ellos dejaran pendiente, sin importar cómo me hubieran tratado. Era una manipulación calculada y cruel que me mostró exactamente el tipo de persona que realmente era Rafael. Esa tarde recibí la primera llamada desesperada. Era Carmen, con una voz que no había escuchado desde que era pequeña y había hecho algo malo. «Mamá, ¿puedes venir a casa? Tenemos un problema grave». No era una invitación cariñosa para reconciliarnos. Era una llamada de emergencia porque necesitaban que la madre solucionara el desastre que habían creado. «¿Qué tipo de problema, Carmen?», pregunté con una calma que me impresionó. «El salón nos está cobrando dinero extra que no esperábamos. Dicen que había un acuerdo de pago que se canceló. ¿Tú sabes algo de eso?». Podía escuchar voces alteradas de fondo, gente discutiendo, alguien gritando por teléfono. «Ah, sí», respondí lentamente. Efectivamente, cancelé cualquier responsabilidad financiera mía con ese evento. El silencio del otro lado del teléfono duró varios segundos. Después escuché la voz de Rafael al fondo, preguntando qué había dicho yo. Carmen le explicó, y entonces él tomó el teléfono. «Señora Guadalupe, necesita venir acá inmediatamente. Esto es un malentendido que necesita ser aclarado». Su tono era autoritario, como si fuera mi jefe dándome órdenes. «No es un malentendido, Rafael», le respondí. «Es exactamente lo que pretendía hacer». «¿Está usted loca? Hay proveedores amenazando con llevarnos a los tribunales. Mi familia está aquí y esto es una vergüenza total». Era la primera vez que escuchaba a Rafael perder la compostura, y tengo que admitir que me gustó. «Rafael», le dije con una voz más serena de lo que me sentía, «ustedes decidieron que yo no era lo suficientemente buena para estar en su boda. Pues entonces tampoco soy lo suficientemente buena para pagar por ella». Carmen volvió a tomar el teléfono y por primera vez en meses escuché pánico real en su voz. «Mamá, por favor, esto se está saliendo de control. Puedes estar enojada conmigo, pero no hagas esto. Hay mucha gente involucrada, hay contratos, hay problemas legales». «Carmen», la interrumpí, «tú hiciste una decisión. Decidiste que un hombre que me odia era más importante que la madre que te crió. Decidiste humillarme inventando una enfermedad para explicar mi ausencia. Decidiste borrarme de tu vida. Ahora yo también estoy haciendo mis decisiones». El llanto de Carmen se hizo más fuerte. Era el mismo llanto de cuando era pequeña y no conseguía lo que quería. «Mamá, necesito que vengas acá. Podemos arreglar esto, podemos hablar». «Hablar», repetí. «Ustedes tuvieron 2 años para hablar conmigo.
Tuvieron la semana pasada para hablar conmigo, pero prefirieron inventar que estaba enferma antes que admitir que me rechazaron. Fue entonces cuando escuché la voz de la madre de Rafael al fondo. La misma señora elegante que me había recibido en su casa con desprecio, ahora estaba gritando sobre la vergüenza que esto representaba para su familia. «Dígale a esa mujer que venga acá inmediatamente a resolver este desastre». Rafael tomó el teléfono otra vez. «Señora Guadalupe, mi madre quiere hablar con usted». «Dígale a su madre», respondí con una tranquilidad que me sorprendió, «que ya tuvimos nuestra conversación el viernes pasado, y que si quiere hablar de vergüenzas, podemos empezar por cómo trataron a la madre de la novia». Después de colgar, me serví otro café y me senté en mi sillón favorito. Por primera vez en años, mi casa estaba completamente silenciosa, pero no era un silencio triste. Era un silencio de paz. No había nadie criticando mi manera de hablar, nadie quejándose de mi comida, nadie haciéndome sentir que era un estorbo en mi propia casa. Era mi espacio, con mis reglas, con mis decisiones. El teléfono siguió sonando durante toda la tarde. Primero era Carmen, después Rafael, después la madre de Rafael. Cada llamada era más desesperada que la anterior. En algún momento, Elena me llamó para preguntarme cómo estaba y le conté lo que había hecho. Se rió tan fuerte que pensé que se iba a ahogar. «Hermana, eres mi heroína. Ojalá hubiera estado ahí para ver las caras de esos creídos cuando se dieron cuenta de que no iban a poder aprovecharse de ti». La noche del lunes, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era de Leticia, la amiga de Carmen que me había escrito el día anterior. «Señora Guadalupe, Carmen me pidió que le hablara. Dice que está desesperada y que necesita hablar con usted. ¿Puedo darle su teléfono?». Le respondí que Carmen ya tenía mi teléfono, que si quería hablar conmigo sabía perfectamente cómo encontrarme. Lo que no le dije a Leticia era que ya no estaba interesada en escuchar las disculpas de Carmen. Las disculpas que llegan solo cuando la persona necesita algo no son disculpas reales. El martes por la mañana decidí hacer algo que no había hecho en años: salir a desayunar sola a un restaurante. Elegí un lugar bonito en el centro de la ciudad. Me arreglé bien, me puse mi mejor vestido y me fui a disfrutar un desayuno sin prisa, sin tener que cocinar para nadie más, sin tener que escuchar quejas sobre el sabor o la temperatura de la comida. Pedí huevos divorciados, jugo de naranja natural y café de olla. Todo estaba delicioso, pero lo que más disfruté fue comer en silencio, viendo pasar a la gente, sintiéndome como una mujer independiente en lugar de como la madre de alguien. Mientras desayunaba, pensé en todas las cosas que había dejado de hacer durante los años de universidad de Carmen. Había dejado de salir con amigas porque necesitaba trabajar más horas para pagarle los estudios. Había dejado de ir al cine porque el dinero del boleto era dinero que podía usar para comprarle libros. Había dejado de comprarme ropa nueva porque ella necesitaba uniformes nuevos para el hospital. Había vivido toda mi juventud tardía y mi edad adulta enfocada exclusivamente en las necesidades de mi hija. Ahora, por primera vez en décadas, podía pensar en lo que yo quería hacer. Podía usar mi dinero en mí misma sin sentirme culpable. Podía tomar decisiones basadas en lo que me haría feliz a mí, no en lo que beneficiaría a Carmen. Era aterrador, pero también liberador de una manera que no había imaginado posible. Después del desayuno, fui a una librería que siempre había querido visitar, pero que nunca había tenido tiempo de explorar. Compré 3 libros que me parecieron interesantes: una novela romántica, un libro de cocina internacional y un manual de jardinería. Hacía años que no leía por placer. Siempre estaba demasiado cansada después del trabajo o demasiado preocupada por algún problema de Carmen para concentrarme en algo tan frívolo como la lectura recreativa. También fui a una tienda de plantas y compré varias macetas con flores coloridas para mi jardín. Durante años había querido arreglar el patio de mi casa, pero siempre había algo más urgente en lo que gastar el dinero. Ahora podía permitirme ese pequeño lujo sin tener que justificarlo ante nadie. Elegí geranios rojos, petunias moradas y algunas plantas de sombra para las esquinas más oscuras. En la tarde, mientras plantaba las flores nuevas, mi vecina doña Esperanza se acercó a platicar. «Te ves muy animada, Guadalupe. ¿Ya te sientes mejor de tu enfermedad?».
Me había olvidado de la mentira que le había dicho sobre por qué no había ido a la boda. Por un momento consideré seguir con la historia falsa, pero después decidí que ya estaba cansada de mentir para proteger la imagen de Carmen. Doña Esperanza, no estuve enferma. Carmen decidió que no me quería en su boda. Los ojos de mi vecina se abrieron enormes. ¿Cómo que no te quería? Eres su madre. Le conté toda la historia. El mensaje cruel, la humillación en casa de la familia de Rafael, las mentiras que habían inventado sobre mi salud. Doña Esperanza se indignó tanto que pensé que iba a marchar directamente a la casa de Carmen a gritarle: «Esa niña malagradecida, después de todo lo que hiciste por ella, y yo que siempre pensé que era tan buena hija». Era reconfortante saber que alguien más veía la injusticia de la situación, que no estaba loca por sentirme herida y traicionada. Doña Esperanza me quedó ayudando con las plantas y me invitó a comer con ella al día siguiente. «Ya es hora de que empieces a vivir para ti, Guadalupe. Esa niña ya está casada, ya tiene su vida. Tú también mereces ser feliz». Esa noche, mientras regaba mis plantas nuevas, recibí otra llamada de Carmen. Esta vez su voz sonaba diferente, más calmada, pero también más fría. «Mamá, necesitamos hablar. ¿Puedo ir a tu casa mañana?» «¿Para qué quieres hablar, Carmen?» «Para arreglar este desastre que creaste. Los proveedores nos están demandando. Rafael está furioso, su familia está mortificada. Esto se está volviendo un escándalo público». «Un escándalo público», repetí. Como cuando inventaron que yo estaba enferma para justificar que me habían prohibido ir a tu boda. Eso no era un escándalo, ¿verdad? Carmen suspiró con impaciencia. «Mamá, ya basta de drama. Somos adultos, podemos resolver esto como gente civilizada». «Tienes razón, Carmen. Somos adultos. Y como adulta, yo decidí que no voy a pagar por una fiesta a la que no fui invitada. Pero usaron tu nombre como referencia. Hay contratos que te mencionan». «Exacto. Usaron mi nombre sin mi permiso. Eso se llama fraude, Carmen». El silencio del otro lado del teléfono me confirmó que no había pensado en las implicaciones legales de lo que habían hecho. «Mamá, por favor, podemos encontrar una solución. Puedes venir mañana. Hablamos como familia». «¿Como familia?», la interrumpí. «¿Ahora soy familia? Cuando necesitas que alguien pague tus cuentas, soy familia, pero cuando se trata de tu boda, ¿soy un estorbo?». Carmen empezó a llorar otra vez. «No quise lastimarte, mamá. Solo...». Rafael estaba muy estresado con toda la organización, y su familia tiene ciertas expectativas. «Carmen», le dije con una tristeza profunda, «tú hiciste una elección. Elegiste un hombre que me odia por encima de la madre que te crió. Elegiste humillarme antes que enfrentar a tu novio. Elegiste borrarme de tu vida antes que defender nuestra relación. Ahora yo también estoy eligiendo. Estoy eligiendo no ser la solución a problemas que ustedes crearon». Después de colgar, me senté en mi jardín nuevo y miré las flores que había plantado. Eran pequeñas, delicadas, pero tenían raíces fuertes. Con cuidado y tiempo, iban a crecer y florecer. Era una metáfora perfecta para lo que yo estaba haciendo con mi vida. Estaba plantando semillas de una nueva existencia, una donde yo era la protagonista de mi propia historia en lugar de ser un personaje secundario en la vida de Carmen. Por primera vez en 47 años, me fui a dormir sin preocuparme por hacer feliz a mi hija, y fue el sueño más reparador que había tenido en décadas. El miércoles por la mañana me desperté con el sonido insistente del timbre de mi casa. Eran las 7 de la mañana, demasiado temprano para visitas sociales. Cuando abrí la puerta, encontré a Carmen parada ahí con los ojos hinchados de llorar y una expresión que no había visto desde que era adolescente y había hecho algo realmente malo. Detrás de ella estaba Rafael, con su traje arrugado y una cara de furia apenas contenida. No los invité a pasar. Simplemente me quedé parada en el marco de la puerta, esperando a que explicaran qué hacían en mi casa tan temprano. «Mamá, tenemos que hablar urgentemente», dijo Carmen con una voz quebrada que me recordó a cuando tenía 8 años y había roto algo valioso. «Los abogados de los proveedores nos citaron a una junta hoy en la tarde. Dicen que si no pagamos todo lo que debemos, van a proceder legalmente contra nosotros». Rafael se adelantó con esa actitud autoritaria que tanto me molestaba. «Señora Guadalupe, esto ya se salió de control. Usted tiene que venir con nosotros ahora mismo a arreglar este malentendido». «No hay ningún malentendido, Rafael»,
le respondí con una calma que me sorprendió. Todo está exactamente como yo lo planeé. Carmen me miró con ojos suplicantes. Mamá, por favor, podemos resolver nuestros problemas en privado, pero esto está afectando a mucha gente inocente. El fotógrafo, el florista, el músico, todos están amenazando con demandarnos. ¿Gente inocente?, repetí. ¿Como yo era inocente cuando decidieron prohibirme ir a la boda? ¿Como yo era inocente cuando inventaron que estaba enferma para justificar mi ausencia? Rafael perdió la paciencia completamente. Ya basta de ese drama. Necesitamos soluciones, no más berrinches de su parte. Esas palabras fueron como una bofetada. Berrinches. Después de 47 años de sacrificio, mi dolor por ser rechazada y humillada era un berrinche para él. Miré a Carmen directamente a los ojos. ¿Estás de acuerdo con tu esposo? ¿Mi dolor también es un berrinche para ti? Carmen no pudo sostenerme la mirada. Mamá, tú sabes que no quise lastimarte, pero ahora mismo necesitamos enfocarnos en resolver esto. Lo están resolviendo exactamente como corresponde, les dije. Ustedes contrataron servicios, ustedes los van a pagar. Así funciona el mundo real, Carmen. Algo que nunca aprendiste porque siempre tuviste a tu madre resolviendo todos tus problemas financieros. Rafael me señaló con el dedo como si fuera un niño malcriado. Usted no puede hacer esto. Hay contratos que la mencionan. Contratos que firmaron usando mi nombre sin mi autorización, le respondí. Eso se llama suplantación de identidad, Rafael. Y es un delito. La cara de Rafael se puso roja de furia. No se atreva a amenazarme. No es una amenaza, le dije con una tranquilidad glacial. Es información. Ustedes usaron mi nombre y mi reputación crediticia para conseguir mejores condiciones de pago. Después me prohibieron ir al evento que yo supuestamente estaba ayudando a financiar. Y ahora pretenden que yo pague las consecuencias de sus decisiones. Carmen empezó a llorar más fuerte. Mamá, no sabía que Rafael había puesto tu nombre en los contratos. Cuando me enteré ya era muy tarde. Ya habíamos firmado todo. Era la primera vez que Carmen admitía que sabía algo sobre el fraude que habían cometido conmigo. ¿Cuándo te enteraste exactamente, Carmen? La semana pasada, cuando empezaron a llegar las facturas finales. Entonces, tuviste una semana entera para contarme que habían usado mi nombre fraudulentamente, le dije. Una semana para disculparte, para explicarme la situación, para pedirme perdón. En lugar de eso, me enviaste ese mensaje cruel prohibiéndome ir a tu boda. Carmen se veía completamente derrotada. Es que Rafael dijo que si tú venías a la boda, ibas a armar un escándalo sobre lo de los contratos. Ahí estaba la verdad. No me habían prohibido ir a la boda porque yo fuera un problema en general. Me habían prohibido ir porque sabían que habían cometido fraude conmigo y tenían miedo de que yo lo descubriera y los confrontara públicamente. Era aún peor de lo que había imaginado. No solo me habían usado, sino que después me habían castigado para encubrir su crimen. Así que el plan era usarme financieramente, después prohibirme ir a la boda para que no pudiera confrontarlos, y finalmente hacer que yo pagara todas las cuentas sin haber disfrutado nada del evento. Dije lentamente. Es un plan bastante inteligente. Lástima que subestimaron a la persona que estaban estafando. Rafael estaba completamente fuera de sí. No somos estafadores. Solo necesitábamos una referencia crediticia. Una referencia crediticia que obtuvieron sin mi conocimiento ni mi consentimiento, le respondí, y que implicaba obligaciones financieras que nunca acepté. Eso es exactamente la definición de estafa, Rafael. Carmen se acercó más a mí, con esa expresión manipuladora que había perfeccionado desde pequeña cuando quería conseguir algo. Mamá, tú sabes que yo te amo. Sabes que nunca quise lastimarte. Todo esto fue idea de Rafael. Yo solo quería que él fuera feliz. Era el mismo argumento que había usado durante años para justificar el mal comportamiento de Rafael hacia mí. Siempre era culpa de él, pero ella siempre elegía apoyarlo a él en lugar de defenderme a mí. Carmen, le dije con una tristeza profunda, durante 2 años has elegido hacer feliz a Rafael en lugar de respetar a tu madre. Has elegido sus opiniones sobre las mías, sus deseos sobre mis sentimientos, su comodidad sobre mi dignidad. Y ahora que están en problemas, vienes a buscarme no porque te importa nuestra relación, sino porque necesitas que la mamá arregle el desastre que ustedes crearon.
El teléfono de Rafael sonó y contestó con desesperación. Era evidentemente alguien de su familia, porque empezó a hablar sobre la situación y sobre cómo necesitaban resolverla urgentemente. Escuché fragmentos de la conversación. Mi madre dice que esto es una vergüenza para toda la familia. El abogado dice que podemos perder la casa si no pagamos. Necesitamos que la vieja entienda que tiene que cooperar. ¿La vieja?, repetí cuando colgó. ¿Así es como te refieres a mí cuando hablas con tu familia? Rafael se dio cuenta de que había metido la pata. No quise decir eso. Estoy muy estresado. No sé ni lo que digo. Claro que lo sabes, le respondí. Llevas 2 años diciéndole a Carmen que soy una vieja entrometida que arruina sus planes. La diferencia es que ahora lo dijiste enfrente de mí. Carmen trató de defender a su esposo otra vez. Mamá, Rafael no piensa eso realmente. Él está muy presionado por su familia, por el trabajo, por todo este problema. Carmen, la interrumpí. ¿Cuántas veces vas a excusar el mal comportamiento de tu esposo? ¿Cuántas veces vas a elegir protegerlo a él en lugar de defender a tu madre? Fue entonces cuando Carmen dijo algo que me rompió el corazón completamente. Es que él es mi esposo, mamá. Mi futuro está con él, no contigo. Esas palabras se quedaron flotando en el aire como una sentencia de muerte. Después de todo lo que habíamos vivido juntas, después de todos los sacrificios que había hecho, después de toda la vida que había dedicado a criarla, para Carmen, yo era pasado y Rafael era futuro. Tienes razón, Carmen, le dije con una serenidad que no sabía que tenía. Tu futuro está con él y mi futuro está sin ustedes dos. Me di la vuelta para entrar a mi casa, pero Rafael me agarró del brazo. No puede irse así, tenemos que resolver esto ahora. Me solté de su agarre con más fuerza de la que pensé que tenía. No me vuelvas a tocar, Rafael, y no tengo que resolver nada. Ustedes crearon este problema, ustedes lo van a solucionar. Carmen corrió detrás de mí. Mamá, espera, no puedes abandonarme así. Me volteé a verla una última vez. Yo no te estoy abandonando, Carmen. Tú me abandonaste a mí hace mucho tiempo. Yo solo estoy dejando de pretender que no pasó. Cerré la puerta y puse el cerrojo. Por primera vez en 47 años había puesto un límite físico entre mi hija y yo. Durante la siguiente hora, Carmen y Rafael estuvieron tocando el timbre, gritando desde la calle, suplicando que los dejara entrar. Los vecinos empezaron a salir a ver qué pasaba. Doña Esperanza se acercó a ellos y les dijo que se fueran, que ya habían lastimado suficiente a Guadalupe. Fue hermoso tener a alguien defendiéndome públicamente después de años de ser humillada en silencio. Finalmente se fueron, pero no antes de que Rafael gritara desde la calle: «Esto no se va a quedar así, vamos a encontrar la manera de obligarla a pagar». Sus palabras fueron escuchadas por varios vecinos, que posteriormente me contarían exactamente lo que había dicho. Era importante tener testigos de sus amenazas. El resto del día fue extrañamente pacífico. Leí uno de los libros que había comprado. Regué mis plantas nuevas. Me preparé una comida deliciosa solo para mí. Por la tarde, Elena me llamó para saber cómo seguía todo. Le conté sobre la visita matutina y se indignó tanto como yo esperaba. Ese par de sinvergüenzas. Primero te humillan y después pretenden que los saques del problema. Lo que más me dolió, le confesé a Elena, fue cuando Carmen dijo que su futuro estaba con Rafael, no conmigo, como si todos estos años no significaran nada. Elena suspiró profundamente. Hermana, esa niña se perdió. Se casó con un hombre que la convenció de que su familia no valía nada, pero tú ya no puedes salvarla de sus decisiones. En la noche, mientras cenaba tranquilamente en mi cocina, recibí una llamada de un número desconocido. Era un abogado que se identificó como representante legal de varios de los proveedores de la boda. Señora Guadalupe, entendemos que hay algunas confusiones sobre las responsabilidades de pago de ciertos servicios contratados para la boda de su hija. No hay confusiones, licenciado, le respondí. Hay contratos firmados fraudulentamente usando mi nombre sin mi autorización. El abogado hizo una pausa. ¿Está usted diciendo que nunca autorizó el uso de su nombre como referencia crediticia? Exactamente. Y tengo la intención de presentar una denuncia por suplantación de identidad si es necesario. Entiendo. En ese caso, necesitaríamos que viniera a nuestras oficinas mañana para tomar su declaración oficial. Con mucho gusto, licenciado. ¿A qué hora les conviene? Después de colgar,
me di cuenta de que por primera vez en mi vida tenía abogados de mi lado en lugar de estar defendiéndome sola contra el mundo. El jueves por la mañana me arreglé muy bien para ir a la cita con los abogados. Me puse mi mejor vestido, me maquillé cuidadosamente, me peiné de manera elegante. Quería verme como la mujer respetable que era, no como la víctima que habían tratado de convertirme. Las oficinas del bufete eran impresionantes, con pisos de mármol y muebles caros. Me sentí intimidada por un momento, pero después recordé que yo era la víctima en esta situación, no la culpable. El licenciado Hernández era un hombre mayor, con barba gris y ojos amables. Me explicó que había revisado todos los contratos y que efectivamente mi nombre aparecía como garante financiero en la mayoría de ellos. Es un caso claro de fraude, señora Guadalupe. Su hija y su yerno usaron su identidad para obtener crédito que no habrían conseguido de otra manera. ¿Qué consecuencias puede tener esto para ellos?, pregunté. Depende de si usted decide presentar cargos criminales o solo civiles. En el aspecto criminal, esto podría resultar en cargos por fraude y suplantación de identidad. En el aspecto civil, usted podría demandarlos por daños y perjuicios. Me quedé pensando por un momento. No quería destruir completamente a Carmen, pero tampoco podía permitir que me siguieran usando y humillando. ¿Hay alguna manera de resolver esto sin llegar a lo criminal, pero asegurándome de que nunca más puedan hacer algo así? El licenciado sonrió. Podríamos redactar un acuerdo donde ellos reconocen públicamente que cometieron fraude, se disculpan oficialmente por el daño causado y se comprometen a nunca más usar su nombre o información personal sin su consentimiento expreso y por escrito. Si no cumplen, entonces procederíamos con los cargos criminales. Era perfecto. No quería enviar a Carmen a la cárcel, pero quería que entendiera las consecuencias de sus acciones. ¿Y qué pasa con las deudas de la boda? Esas quedan completamente como responsabilidad de ellos. Usted no tiene ninguna obligación legal de pagarlas. Salí de la oficina del abogado sintiéndome empoderada de una manera que nunca había experimentado. Por primera vez en mi vida, tenía protección legal. Tenía derechos que alguien estaba dispuesto a defender. No era solo la madre abnegada que siempre cedía. Era una mujer con derechos legales que estaban siendo respetados. Esa tarde, el licenciado Hernández llamó a Carmen y Rafael para citarlos a una reunión el viernes. Les explicó las opciones: firmar el acuerdo de reconocimiento de fraude o enfrentar cargos criminales. También les dejó claro que todas las deudas de la boda eran completamente su responsabilidad. Carmen me llamó esa noche, llorando histéricamente. «Mamá, los abogados dicen que nos pueden meter a la cárcel. ¿En serio vas a hacer eso? ¿Vas a destruir mi vida por despecho?» «No es por despecho, Carmen», le respondí con tristeza. «Es por justicia. Ustedes cometieron un crimen contra mí. Hay consecuencias para los crímenes. Pero soy tu hija. Las madres no demandan a sus hijas». «Las hijas tampoco estafan a sus madres», le respondí. «Las hijas tampoco prohíben a sus madres ir a sus bodas. Las hijas tampoco inventan enfermedades para humillar a las mujeres que las criaron». Carmen siguió llorando. «¿Qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Puedes empezar por reconocer que lo que hicieron estuvo mal. Puedes disculparte de verdad, no porque necesites algo de mí, sino porque entiendes que me lastimaron profundamente. Y puedes aceptar las consecuencias de tus decisiones como la adulta que supuestamente eres». El viernes por la mañana, Carmen y Rafael llegaron a las oficinas del licenciado Hernández con caras de derrota total. Firmaron el acuerdo reconociendo que habían cometido fraude, pidiendo disculpas oficiales y comprometiéndose a pagar todas las deudas de la boda. También firmaron un documento prometiendo nunca más usar mi información personal sin mi consentimiento. Cuando salimos de la oficina, Carmen se acercó a mí en el estacionamiento. «Mamá, ¿ahora podemos intentar arreglar nuestra relación?». La miré con una mezcla de tristeza y alivio. «Carmen, una relación se construye con respeto mutuo, confianza y amor. Ustedes destruyeron los tres. No se puede reconstruir algo que ya no existe. Pero eres mi mamá», dijo con la voz quebrada. «Siempre vas a ser mi mamá». «Sí», le respondí, «siempre voy a ser tu mamá. Pero ya no voy a ser la mujer que acepta cualquier maltrato con tal de mantener una relación contigo. Ya no voy a ser la que siempre perdona, la que siempre olvida, la que siempre pone tu felicidad antes que mi dignidad».
Carmen se quedó parada en el estacionamiento viendo cómo me alejaba. Por primera vez en 47 años, yo era la que se iba, la que ponía fin a la conversación, la que decidía cuándo y cómo terminaba nuestro encuentro. Era aterrador, pero también liberador de una manera que no había imaginado posible. Esa noche, sentada en mi jardín entre las flores que había plantado, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido a mi hija, pero había encontrado algo que no sabía que había perdido: mi autoestima. Había perdido la relación más importante de mi vida, pero había ganado la oportunidad de tener una relación sana conmigo misma. Y por primera vez en décadas, eso me parecía suficiente. Las semanas que siguieron fueron las más silenciosas de mi vida, pero por primera vez en décadas no era un silencio que me doliera. Era un silencio de paz, de decisiones tomadas, de batallas ganadas no contra otros, sino por mí misma. Mi casa se sentía diferente, más grande, más mía. Cada rincón había dejado de estar contaminado por los recuerdos de discusiones con Rafael o las excusas de Carmen. Ahora era simplemente mi hogar, donde yo tomaba todas las decisiones. Las mañanas se volvieron mi momento favorito del día. Me levantaba sin prisa, preparaba mi café exactamente como me gustaba y me sentaba en el jardín a contemplar las flores que había plantado. Los geranios rojos habían florecido espectacularmente, las petunias moradas creaban un contraste hermoso y las plantas de sombra habían encontrado su lugar perfecto en las esquinas. Era un jardín pequeño pero próspero, como la nueva vida que estaba construyendo. Una mañana, mientras regaba las plantas, doña Esperanza se acercó con 2 tazas de café. «Te ves diferente, Guadalupe», me dijo mientras nos sentábamos en las sillas del patio. «Te ves tranquila». Tenía razón. Por primera vez en años, no tenía esa tensión constante en los hombros, esa preocupación permanente en el estómago. Ya no estaba esperando la próxima crisis de Carmen, la próxima demanda económica, el próximo desprecio de Rafael. «Me siento como si hubiera despertado de un sueño muy largo», le confesé. Un sueño donde yo no existía, donde solo era la madre de alguien más. Doña Esperanza asintió sabiamente. A veces necesitamos perder algo para darnos cuenta de que teníamos otras cosas más importantes. Tú perdiste a una hija ingrata, pero te encontraste a ti misma. Los días adquirieron una rutina nueva y reconfortante. Por las mañanas cuidaba mi jardín y leía los libros que había comprado. El manual de jardinería me había enseñado tanto sobre el cuidado de las plantas que estaba considerando ampliar mi jardín al patio trasero. La novela romántica me recordó que existían historias de amor que no terminaban en traición y dolor. El libro de cocina internacional me inspiró a preparar platillos que nunca me había atrevido a hacer porque a Rafael le parecían exóticos. Por las tardes salía a caminar por el centro de la ciudad, explorando tiendas que antes no tenía tiempo de visitar, hablando con gente que no conocía mi historia familiar, siendo simplemente Guadalupe en lugar de la madre de Carmen la doctora. Era liberador presentarme sin tener que mencionar los logros de mi hija como si fueran mi única identidad. Elena venía a visitarme los fines de semana. En una de esas visitas, mientras compartíamos una comida deliciosa que había preparado usando una receta italiana del libro nuevo, me preguntó si extrañaba a Carmen. «La extraño», le dije honestamente, «pero extraño a la Carmen que yo creía que era, no a la Carmen que realmente es. Extraño a la niña que me abrazaba cuando tenía pesadillas, no a la mujer que inventó que yo estaba enferma para justificar mi ausencia en su boda». Una tarde, mientras organizaba papeles viejos, encontré una carta que Carmen me había escrito cuando tenía 16 años y habíamos tenido una pelea sobre sus calificaciones. En la carta me pedía perdón y me decía que sabía que todo lo que yo hacía era por su bien, que me amaba más que a nadie en el mundo. Leí la carta 3 veces, recordando a esa adolescente que aún era capaz de reconocer mis sacrificios. Después, la guardé en una caja junto con otras memorias del pasado. No la tiré, pero tampoco la dejé donde pudiera verla todos los días. Un mes después del incidente legal, recibí una llamada de Leticia, la amiga de Carmen que me había escrito después de la boda. «Señora Guadalupe, ¿podríamos platicar? Me gustaría visitarla si no le molesta». Leticia llegó esa tarde con flores del mercado y una sonrisa genuina. Me contó que Carmen había estado muy deprimida desde nuestra confrontación
que su matrimonio con Rafael no estaba yendo bien, que se había dado cuenta de que había cometido errores terribles. ¿Te pidió que vinieras a hablar conmigo?, le pregunté directamente. Leticia negó con la cabeza. No, señora. Vine porque quería que supiera que hay gente que entiende lo que pasó, que no todos estamos de acuerdo con cómo la trataron. Sus palabras fueron reconfortantes, pero también me confirmaron que Carmen seguía sin tener el valor de enfrentarme directamente. Las noches se volvieron especiales también. Cocinaba exactamente lo que me provocaba. Veía las películas que me gustaban. Me acostaba a la hora que quería. No había nadie criticando mis decisiones, nadie haciendo comentarios despectivos sobre mis gustos, nadie haciéndome sentir que mis preferencias eran incorrectas. Era una libertad simple, pero profunda. 3 meses después, mientras desayunaba en mi restaurante favorito del centro, vi a Carmen entrar con una amiga. Nuestros ojos se encontraron por un momento. Ella se veía más delgada, más cansada, con una tristeza en los ojos que no había visto antes. Por un instante, el corazón se me aceleró y sentí el impulso maternal de acercarme a preguntar si estaba bien. Pero después recordé todo lo que había pasado, todas las humillaciones, todas las traiciones. Le sostuve la mirada por unos segundos, después volví tranquilamente a mi desayuno. Carmen se quedó parada en la entrada del restaurante por varios minutos, como si estuviera reuniendo valor para acercarse. Finalmente, se fue sin decir nada. Fue la confirmación de que ambas habíamos aceptado la nueva realidad. Éramos extrañas que compartían una historia, pero ya no una relación activa. Esa noche, por primera vez desde todo el incidente, lloré. Pero no era un llanto de autocompasión o de arrepentimiento. Era un llanto de duelo, de despedida final a la relación madre-hija que había definido mi existencia durante 47 años. Era necesario, catártico, liberador. Era cerrar definitivamente un capítulo para poder empezar otro completamente nuevo. 6 meses después, mi jardín se había convertido en el más hermoso de toda la cuadra. Los vecinos venían a preguntarme consejos sobre plantas. Algunos me pedían que les ayudara con sus propios jardines. Me di cuenta de que tenía una habilidad natural que nunca había explorado porque siempre estaba demasiado ocupada siendo madre. Mi prima Gloria me sugirió que considerara poner un pequeño negocio de plantas y asesoría de jardinería. Tienes buena mano para esto, Guadalupe, y tienes tiempo ahora que ya no estás resolviendo los problemas de otros. La idea me emocionó de una manera que no había sentido en años. Tener un propósito propio, independiente de ser la madre de alguien. Una tarde, mientras podaba las rosas que había plantado recientemente, reflexioné sobre el camino que había recorrido. Había perdido a mi hija, pero había ganado mi identidad. Había perdido una relación tóxica, pero había encontrado paz conmigo misma. Había perdido la sensación de ser necesitada, pero había ganado la certeza de ser valiosa por mí misma. El sol se estaba poniendo, pintando mi jardín con tonos dorados. Las flores que había plantado con mis propias manos se mecían suavemente con la brisa. Mi casa, mi jardín, mi vida, todo era genuinamente mío por primera vez en décadas. No había nadie más tomando decisiones por mí, nadie más definiendo mi valor, nadie más determinando mi felicidad. Me senté en mi silla favorita del patio, tomé un sorbo de té de manzanilla que había preparado exactamente como me gustaba, y sonreí con una tranquilidad profunda. Carmen había elegido su camino, y ahora yo había elegido el mío. Y por primera vez en mi vida adulta, mi camino era completamente mío. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que decidimos conservar. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde nos están viendo? Comenten abajo.